función de la vocalía electoral en cuanto a certificaciones se refiere, y los documentos expedidos por personas dotadas de fe pública. Aquí siempre, bueno, en las denuncias es muy recurrente que los denunciantes traten de acreditar muchas cosas simplemente por el hecho que vienen certificadas. Creen que la certificación actualiza, se traduce simplemente por el hecho de que la ley dice que se traducen en prueba plena todo lo que se certifica. No es cierto, ¿no? Como todos sabemos, lo que se certifica en una, certificación, iba a decir, únicamente acredita que la diligencia aconteció en sus términos, más no prueba que lo acontecido o lo redactado ahí es cierto. Y esto pasa muchas veces cuando se certifican notas periodísticas, ¿no? ¿Cómo realizar una certificación? Esto es muy interesante y les recomiendo a quienes integren el OPLE, porque muchas veces, o muchos de los ilícitos en términos de la legislación local, pues se acreditan a través de una certificación, ¿no? Todo el tema de la propaganda colocada, los espectaculares, membretes, equipamiento urbano, todas esas cuestiones, pues básicamente dependen de la certificación de los hechos realizada por la autoridad instructora. Es decir, si la certificación está bien hecha, eso hace o deshace un procedimiento especial sancionado. Todos los elementos principales, que bueno, yo los retomo del reglamento de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, es pues, establecer cómo y cuándo, ¿no? Inicialmente. Es circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Quién? Identificación de quién lo realiza y el fundamento para ello, que es básico, es el principio de legalidad puramente. Los antecedentes, asentar los hechos que generan la denuncia presentada y qué tiene como antecedente. El respaldo de lo certificado y pues el detallado de lo que se está certificando, ¿no? Los medios por los cuales se cerciora que se constituyó en lugares indicados, las referencias de los lugares en donde se actuó, los elementos que se observaron en relación con los hechos objeto de la inspección y los medios en que se registró la información. Esta presentación yo se las voy a mandar para quien esté interesado del instituto, porque sí es muy, muy ilustrativa. Ahora, ¿qué pasa si en una diligencia va más allá de lo inicialmente denunciado? Esto fue un problema muy recurrente porque siempre se denunciaban dos espectaculares, ¿no? Y la autoridad instructora, al momento de ir a certificar, encontraba 10. Bueno, aquí puse 5 y 10. Entonces, en las audiencias de pruebas y alegatos, venían los denunciados a decir que de manera, no recuerdo la palabra, pero decían que era una violación al debido proceso, porque la autoridad instructora había añadido elementos a la litis que no pertenecían y que no fueron inicialmente denunciados. Y es cierto, ¿no? Pues en la denuncia, pues nada más venían 5, pero se certificaron 10. Nosotros, siempre en las sentencias, hacemos un apartado o una cuestión previa en donde decimos, si bien inicialmente se certificaron 5, lo cierto es que de la investigación resultaron ser 10 y el hecho de que te hayan emplazado al denunciado con todos los elementos del expediente hicieron oportuna su derecho a una defensa adecuada, ¿no? O sea, le dieron la oportunidad de defenderse no solo de sus 5, le dieron la oportunidad de defenderse de los 10. Por lo tanto, no existía una violación al debido proceso y la litis se centraría sobre los 10. Eso es muy importante porque en las individualizaciones hay que tomar en cuenta, pues obviamente, el número de medios comisivos. No es lo mismo cometer una infracción en 5 espectaculares a cometerlo en 20, ¿no? Ok. La carga de la prueba. Esto, bueno, es muy sencillo. Ya sabemos que existe la jurisprudencia desde el 2010 que establece que la carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador pues obviamente corresponde al quejoso o denunciante. Sin embargo, existen casos, bueno, un caso en particular que es una excepción a esa regla. Y es una excepción en tanto se revierte la carga de la prueba no al denunciante, sino al denunciado. Esto tiene que ver con el ilícito
con la infracción alusiva a la elaboración de propaganda electoral impresa con material reciclable. Me supongo que en la ley electoral de Chihuahua, de manera símil a la ley federal, a la ley de instituciones y procedimientos electorales, exige a los partidos políticos no solo contar con un plan de reciclaje para toda la propaganda que van a distribuir durante la campaña, sino que también pues esta exigencia, ¿no? Esta exigencia en la ley. Sin embargo, en uno de los procedimientos especiales sancionadores, en donde nosotros inicialmente dijimos que como el denunciante no había probado que la propaganda impresa no era reciclable, por lo tanto era infundada, atendiendo al principio dispositivo. Sin embargo, Sala Superior nos revoca diciéndonos que en estos casos la carga de la prueba se debe revertir. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley corresponde acreditarlas al sujeto obligado. ¿Y quién es el sujeto obligado de elaborar su publicidad en términos de que sea reciclable? Pues el denunciante de los partidos políticos. Entonces, pues ahí tienen este ejemplo. No tengo ahorita el número del recurso de revisión, no sé por qué no está ahí, pero si les interesa o si lo van a necesitar, pues nomás estaré que me lo pidan y yo ahí lo investigo. Bueno, las documentales privadas, la testimonial ante notario. Estas pruebas son muy recurrentes, por ejemplo, cuando se quieren acreditar la entrega de dádivas, ¿no? O la utilización de programas sociales con la finalidad de coaccionar el voto. Bueno, pasando al tema de la utilización de los programas sociales, no me quiero salir mucho, pero ha sido muy interesante una tesis que se publica con la pasada integración, en donde la Sala Superior dice, ok, sí, los programas sociales no se deben de suspender por el simple hecho de que estamos en una campaña electoral. ¿Por qué? Porque hay bienes jurídicos que prevén y tutelan los programas sociales que están por encima de la equidad en un proceso electoral, ¿no? No vamos a suspender la entrega de, no sé, de la leche Consa, no me acuerdo cómo se llama en específico, simplemente porque hay un proceso. Y emite una jurisprudencia, la Sala Superior, en donde dice que sí existen programas sociales que se deben de suspender durante el proceso electoral y establece este criterio de que se deben de suspender los programas sociales que no sean constitucionalmente indispensables. Es decir, bueno, toda esta tesis surgió de un programa social, creo que Veracruz, donde en plena campaña electoral el gobernador decidió implementar un programa social para escriturar las propiedades de la gente que pues, habitaba de manera irregular en sus predios, ¿no? Entonces la Sala Superior le dijo, no, bueno, a ver, hay de programas sociales a programas sociales, ¿no? Que escriturar tu casa simplemente porque vives de una manera irregular no es un programa social constitucionalmente indispensable y por lo tanto debe suspenderse durante el transcurso de una campaña electoral. Bueno, a lo que iba es que las pruebas testimoniales son muy recurrentes en este tipo de conductas o de infracciones, pero pues la tesis, las jurisprudencias de la Sala Superior ya han establecido que pues, a las testimoniales únicamente les podemos dar un valor indiciario. ¿Por qué? Porque pues, en el desahogo de una testimonial no se involucra ni siquiera al juzgador, no asiste el contrario oferente de la prueba. Y ante la falta de interrogar y repreguntar a los testigos, pues lo que diga alguien, ante quien sea, ante un notario o ante personal de la vocalía electoral, pues únicamente puede constituir un indicio, ¿no? Aquí está lo que les comentaba. Esta es la tesis donde Sala Superior ya establece que por su naturaleza y los conocimientos especializados que aporta, constituye una prueba técnica. Y por lo tanto, como el procedimiento especial sancionador
contempla que únicamente son admisibles las documentales y las técnicas, por lo tanto la pericial debe ser admitida en un procedimiento especial sancionador. Pero retomando lo que les digo, la sala superior nos dice que sí es admisible, pero no nos dice bajo qué procedimiento, bajo qué reglas. A lo mejor no necesitaba decir, y nosotros de manera supletoria, como les digo, deberíamos de recurrir al Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, como la celeridad del pez, pues yo, bueno, en lo personal yo creo que, no sé, eso fue como un, no quiero decir error porque me voy a ver muy grave, pero sí, a lo mejor y no dimensionaron lo que implica realmente esta cuestión, ¿no? Bueno, y ahí, la cuestión del emplazamiento, como ya sabemos, es como ya la parte más fácil, ¿no? Emplazar. Admitida la denuncia, la autoridad instructora sustanciadora dictará acuerdo emplazando a los denunciados, citándolos junto al quejoso, con el quejoso, para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos que tendrá lugar dentro del plazo de 48 horas posteriores. Este tema de las 48 horas, pues como ya sabemos, es un mínimo, ¿no? Ya lo estableció el magistrado, que si te dan 49 o 50 horas, pues eso es válido. Lo que no se permite, y consideramos se viola el debido proceso, porque no se da tiempo para entablar una adecuada defensa, es que te den menos de 48. Bueno, igual este tema creo que ya lo tocamos en la mañana, cuando nos referimos a quién debemos de emplazar. Es decir, no solo a los sujetos denunciados, es una cuestión que debemos de contemplar en el emplazamiento, sino también aquellos sujetos que con motivo de la investigación surjan y puedan, en cierto grado de participación, ser sujetos sancionables a través del procedimiento especial sancionador. Y como les explicaba en la mañana, el caso más emblemático es el caso de los directores de comunicación social o incluso las empresas intermediarias en una contratación. Porque, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista, no sé si recuerdan, en la elección de 2015, salía en vallas publicitarias durante los partidos de fútbol. Estas vallas que nomás vemos los que estamos viendo el partido en la tele, que no se ven, no las ven las personas que están en el estadio, esa es publicidad contratada, pero contratada a través de un intermediario, porque el Partido Verde, a efecto de no romper la ley, no contratar tiempos en radio y televisión, dice que contrata con una intermediaria dedicada a la difusión de publicidad y que por lo tanto no constituye o no actualiza la infracción de contratación de adquisición de tiempos distintos a los que administra el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, intermediarios, directores de comunicación social son los ejemplos de los terceros que pueden salir de una investigación y deben de ser emplazados, ¿no? Bueno, este tema creo que también ya lo habíamos tocado, que habla sobre lo ininterrumpido de la audiencia de pruebas y alegatos. La ley propiamente dice, la audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de una manera ininterrumpida, de forma oral, y será conducida por la unidad técnica. Y pues como ya dijimos, lo ininterrumpido no soslaya el hecho de que si surgen nuevos sujetos en la audiencia, pues se suspenda la celebración a fin de llamar a todos y poder celebrarla conforme a derecho, ¿no? Y esto propiamente es una tesis de rubro procedimiento especial sancionador. Si durante su trámite el secretario ejecutivo del instituto advierte la participación de estos sujetos, debe emplazar a todos. Esto ya es más formal, lo que establece la ley, los 30 minutos, los 15 minutos para los alegatos, y la remisión pues con el informe circunstanciado. La verdad es que el informe circunstanciado, yo veo que la unidad técnica a nivel federal pues le echa muchas ganas, porque literal describe pues cada una de las pruebas que se desahogaron durante el procedimiento. Yo no digo que no lo hagan, sino
como no tiene efectos vinculativos para nosotros, sino lo que nos vincula es realmente lo que está en el expediente, pues a lo mejor es algo que al final no es que no tomemos en cuenta, sino simplemente el hecho de que venga algo ahí no nos vincula a tomarlo en cuenta. Y bueno, las características de lo que debe tener: la relatoría de los hechos, las diligencias que se han practicado, las pruebas aportadas por las partes y las demás actuaciones realizadas. Las conclusiones sobre la queja, pues igual, no vinculan la decisión de fondo que se tome en el órgano jurisdiccional. Y bueno, ya el término. Tengo entendido que la ley electoral de Chihuahua no da el plazo de 48 horas después de turnado formalmente el expediente, ¿no? Da más días. ¿O sí da nomás 48? ¿No? ¿48 y 24 después de circulado? ¿O no saben bien? Bueno, es que el caso es que hay unas leyes electorales que prevén 5 días para la resolución de un procedimiento especial sancionador. No sé qué tan, de impugnarse la constitucionalidad de esa norma, no sé qué alcances tendría una sentencia donde se impugne eso, ¿no? Su rompimiento con el principio de sumariedad. Pero bueno, esto ya es mera formalidad de los plazos para resolver. Pero bueno, esto ya es un tanto más interesante. Las medidas cautelares. Bueno, las medidas cautelares, como todos sabemos, es procedimiento que tiene como finalidad mantener viva la materia del procedimiento especial sancionador y evitar que desaparezca, ¿no? Su solicitud siempre se realiza en la denuncia, se señala el acto que se pretende hacer cesar y el daño cuya irreparabilidad se pretende evitar. La improcedencia de una medida cautelar, pues, no son más que cuestiones obvias. Por ejemplo, los actos consumados. No vamos a poder decretar una medida cautelar sobre algo que ya no existe, ¿no? Actos irreparables, de igual forma. Actos futuros de realización incierta, que ahí vamos a pasar a lo que el Instituto Nacional Electoral ahora le denomina tutela preventiva. No sé si aquí también lo desarrollen, pero básicamente es cuando prohíben cosas a futuro. Bueno, voy a contextualizar para que se entienda más. Por ejemplo, Rafael Moreno Valle, cuando era gobernador del estado de Puebla, salió en una revista que se llamaba Líderes, y pues de repente salía en todo el país la publicidad de esta revista. Se solicitan medidas cautelares a efecto porque decían que había una promoción personalizada y promoción de los logros de gobierno con miras a posicionar a este gobernador para la elección de 2018. Las medidas cautelares resultan procedentes por el hecho de que la publicidad, no simplemente porque fue excesiva, que sí lo era, pero porque en la portada, que la portada era lo que se publicitaba, decía el nuevo presidenciable, ¿no? Que era una referencia clara a un proceso determinado. Lo que hace la Comisión de Quejas es decretar pues que se baje toda esa publicidad, ¿no? No solo a Rafael Moreno Valle, sino a todas las empresas encargadas, a la empresa editora de la revista y a las empresas encargadas de difundir la portada de esta revista. Y en tutela preventiva le dice a Rafael Moreno Valle: y tú, abstente de otorgar entrevistas que sabes que se les va a dar publicidad a nivel nacional. O sea, como diciendo, por si acaso se te ocurre ahí dar una entrevista. Eso lo consideró la Sala Superior como una tutela preventiva pues inadecuada, ¿no? Porque las medidas cautelares pues rigen sobre cuestiones que ya existen, ¿no?
y no sobre cuestiones que son de realización incierta, futura y de realización incierta, ¿no? Ese es un criterio medio novedoso que tiene la comisión de quejas. Obviamente también serán improcedentes las medidas cautelares cuando no se cumplen los requisitos, cuando de la investigación preliminar no se advierta a la probable comisión de los hechos, es decir, cuando ni siquiera se acrediten, y cuando existe un pronunciamiento previo, ¿no? Simplemente como una cuestión de eficacia refleja de lo juzgado. El procedimiento es muy fácil, ¿no? Para decretar una medida cautelar hay que tener en cuenta dos elementos, ¿no? La probable violación de un derecho en apariencia preliminar, es decir, no tienes que tener en cuenta ni acreditado la totalidad de la conducta, sino únicamente indicios de que existe esa conducta y que esa conducta infringe la normativa electoral o podría infringir la normativa electoral. Y el temor fundado de que mientras llega la sentencia definitiva, la sentencia de fondo, se produzcan daños graves e irreparables al proceso electoral, ¿no? Y bueno, aquí ya viene lo de la tutela preventiva, que la Sala Superior, pues como les digo, ha determinado que implementar medidas cautelares a futuro es tanto como censurar previamente, ¿no? Y pues ya sobre la censura previa ya hay pues muchísimas tesis, incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la película esta, ¿cómo se llamaba? La Pasión de Cristo, ¿no? ¿O cómo? En Chile, contra Chile. Bueno, en relación a los promocionales que se difunden en radio y televisión, existe una variante de tutela preventiva. Pues todo el mundo diría, la medida cautelar únicamente procede una vez que el promocional ya está en el aire, ¿no? Ya que puede actualizar una infracción a la normativa electoral. Pues la Sala Superior dijo que no se necesita que esté en el aire, sino que basta que esté alojado en el portal de pautas del Instituto Nacional Electoral para presumir que ese promocional va a salir al aire. Yo tengo mis dudas si eso constituye censura previa o no, pero bueno, el caso es que la Sala Superior dijo que no. Bueno, propiamente lo que dice, con independencia de que al momento de la presentación de la denuncia no se hubiera transmitido, siempre que obren en el expediente elementos suficientes para tener certeza sobre la existencia y el contenido de los promocionales, que es básicamente que estén alojados en el portal de pautas, es decir, que estén cargados para pues, su posterior vigencia. Bueno, órganos competentes, es muy fácil, a nivel local, pues van a ser los órganos desconcentrados del INE en los puestos de competencia que les correspondan, la Comisión de Quejas y Denuncias en el tema de radio y televisión o relacionadas con procesos electorales federales, y el Consejo General cuando la Comisión de Quejas y Denuncias instaure oficiosamente un procedimiento especial sancionador. Porque, de ser así, imagínense que la propia Comisión de Quejas y Denuncias en un procedimiento donde está dictando medidas cautelares advierte a la comisión de otros, pues tiene la obligación de notificar e iniciar el nuevo procedimiento especial sancionador. Entonces, a efecto de que no sea juez y parte en este nuevo procedimiento, esa facultad se sube al Consejo General. Ahora, esto es muy importante, ya que sabemos, bueno, más o menos el contenido formal, lo que implica una medida cautelar, hay que saber qué investigaciones preliminares podemos realizar a efecto de acreditar los hechos, ¿no? La ley nos establece que son las propuestas por el denunciante, es decir, las diligencias que proponga
y aquellas que estime necesarias la autoridad instructora, siempre y cuando los plazos para su desahogo permitan que se tomen en consideración al resolver la medida precautoria solicitada. Lo cual ya estableció que el plazo de 48 horas es prorrogable por otros 48 horas, en el supuesto de que en las primeras no se puede acreditar fehacientemente la conducta infractora, ¿no? Pero bueno, estos son casos pues extremos. Okay. Bueno, otro criterio interesante relativo a la investigación preliminar es que, por ejemplo, regresando al asunto del Partido Verde Ecologista y la apropiación indebida de un programa social relacionado con la entrega de vales de medicinas, esta fue una propaganda, bueno, un programa de difusión de publicidad política a nivel nacional. Pues era materialmente, pues es un poco complicado ordenar bajar toda la publicidad que se difundió a nivel nacional. Entonces, ha dicho la Sala Superior que bastará que se demuestre o que existan indicios suficientes para decretarlos, sin que tengan que identificarse plenamente las infracciones y todos los sitios o medios comisivos. Es decir, mientras se acredite la apropiación del programa, en apariencia, basta con que se le diga al partido: hay una probable infracción, tu partido, al ser el encargado principal de difundirla, tú mismo estás encargado a bajarlo todo. Porque pues, sería muy ilógico que yo me pusiera a buscar de uno por uno a todas las empresas con las cuales has contratado y acreditar la existencia de todos los espectaculares que has contratado o de toda la publicidad que has distribuido. Bueno, y otra vez el tema del incumplimiento de la medida cautelar y el problema que ya les había comentado es el relacionado con si la denuncia de un incumplimiento de una medida cautelar debe ser sobreseído o debe ser declarado inexistente por el simple hecho de que la Sala Superior haya revocado una medida cautelar, o debemos de entrar al fondo a analizar el posible desacato de una autoridad. Eso, les digo, va a seguir siendo un problema porque no hay un criterio definido y pues hasta que esto no llegue a Sala Superior podremos tener como una base, ¿no? Bueno, y ya de igual forma, estos son temas relacionados con la impugnación de medidas cautelares que procede el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. ¿Tendría la capacidad de la Sala Superior para pronunciarse sobre el desacato de una autoridad fuera del ámbito electoral? ¿Perdón? ¿Tendría la Sala Superior posibilidad de pronunciarse sobre el desacato de una autoridad fuera del ámbito electoral, en esa materia? Porque ahorita que dices que todavía la Sala Superior no se ha pronunciado, mañana recuerdo que dijiste que la Corte ya lo había hecho, que más o menos como que en los tribunales electorales se había empezado a tomar esa dirección, pues. Sí, sí, a lo que voy con ese comentario es que cuando la Sala Superior conozca de este caso, es muy probablemente que establezca este criterio de que, con independencia de si se revocó o se confirmó una medida cautelar, la impugnación a un incumplimiento debe ser analizado con independencia, ¿no? Únicamente para analizar el desacato. ¿Y por qué es muy probable? Porque esta es una tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y pues 4 de los 7 magistrados que ahorita lo integran vienen de colegiados. Entonces es muy probable que conozcan este tema a fondo. Entonces, que si yo creo que el Tribunal Electoral tiene la facultad para sancionar a alguien por un desacato de un incumplimiento, pues sí, ¿no? Porque pues si no sancionar, pues simplemente propicias pues la comisión de más conductas similares, ¿no?
aquí no sé cómo le... No estoy chavo de... ¿Cómo le hago para que salga esto aquí en la pantalla? No, es como una presentación. Bueno. Son unos ejercicios que siempre trato siempre tratamos de pasar cuando nos toca dar el curso del procedimiento especial sancionador, para el caso de que la investigación se quede como en un suspenso de qué hacemos, ¿no? Porque muchas veces no se acreditan los hechos y pues las autoridades, los soples integran y así lo mandan. Como diciendo, bueno, yo ya desahogué en la mayor medida de lo posible mi facultad investigadora y no pude acreditar la materia denunciada. Entonces, pues esto como pues da luz de algunas alternativas que podemos realizar para dar. Por ejemplo, hubo un caso muy peculiar de un legislador local en donde rindió su informe de labores, pero la denuncia se había promovido por extemporaneidad en la difusión de un informe de labores, es decir, si había cumplido con estos 13 días de permisibilidad que da la ley, ¿no? Pero para saber si se cumple con este requisito de temporalidad, pues hay que saber inicialmente el día en que se difundió el informe. Sin embargo, el diputado local, cuando se le pregunta, oye, ¿cuándo rendiste tu informe? Él contesta que se apega a su derecho constitucional de no autoincriminarse y manifiesta que el PES es de carácter dispositivo. Por lo tanto, corresponde al denunciante acreditar las pretensiones que hizo valer. Entonces, ahí la autoridad, me acuerdo, fue un asunto, no me acuerdo de qué entidad, y el caso es que no sabían qué hacer. Decían, oye, pues no te lo puedo mandar, o te lo mando así, o qué hacemos. El caso es que hay una diligencia muy recurrente, en el caso de informes de labores, que es preguntarle a las mesas directivas de los congresos a los que pertenecen estos legisladores, porque ellos, como obligación reglamentaria pues, del Senado o de la Cámara de Diputados o de los congresos locales, siempre tienen como una disposición en donde se les obliga a rendir un informe anualmente. No difundirlo, me refiero a hacerle publicidad y invitar a todos a todo el show, pues me refiero a rendir propiamente un material ante la mesa directiva del congreso al que pertenezca. Entonces es una diligencia muy recurrente para acreditar cuando la verdad tenemos duda sobre fechas, ¿no? Otro caso muy particular es cuando, por ejemplo, se denuncia la colocación de X número de espectaculares. Pero supongamos que estamos en un informe de labores. El denunciante, en este supuesto que le estoy platicando, menciona, bajo protesta de decir verdad, que él los vio un 12 de diciembre a la 1 de la tarde. Sin embargo, como se promovió la queja hasta el 13, día en que, supongamos, ya había acabado como el plazo establecido para la difusión de un informe de labores, es evidente que si llega el 13, pues ya no va a encontrar nada. Entonces, muchos soples también se quedaban con la duda de qué hacemos. Si lo mando ya así, y ya que la autoridad jurisdiccional diga, bueno, ante la imposibilidad de acreditar los hechos, pues este ilícito es inexistente, o si la facultad de investigación va hasta un punto en donde la investigación tiene que desahogarse con los dueños de los promocionales o incluso con vecinos del lugar. Regresamos muchos asuntos para que las juntas locales incluso se apersonaran con los vecinos del lugar a efecto de que manifestaran si en su caso vieron en algún momento el espectacular denunciado.
O en su caso, muchas veces estos espectaculares tienen número de teléfono o tienen la razón social de quien es dueño del mismo y entablar una investigación a partir de ese teléfono o a partir de esa razón social. De igual forma, muchos ilícitos se denuncian a través de publicidad que se contrata, bueno, que no se contrata, a través de publicidad que se difunde en entrevistas. Lo cierto es que, bueno, las denuncias como elementos mínimos para acreditar las circunstancias de modo, tiempo, lugar, pues aportan lo que viene siendo la portada de la revista, ¿no? O la foto de propiamente donde viene esta publicidad, cuando se denuncia que una entrevista no es un ejercicio genuino periodístico, sino que se trata de propaganda encubierta con la finalidad de posicionar políticamente a alguien, ¿no? El caso es que muchas veces las revistas, o sea, por ejemplo, la revista Vértigo, su razón social no es Vértigo SADCB, o la revista Cambio, que se distribuye también a nivel nacional, su razón social no es Cambio SADCB, sino que tienen empresas editoras con diferente razón social. Y una de las actuaciones o de las diligencias para mejor proveer que ordenábamos era certificar un portal de la Secretaría de Gobernación que prevé todos los medios de comunicación escritos, propiamente revistas. Es decir, hay un catálogo donde todas las revistas pues, se dan de alta. Y ahí se establece cuál es su circulación promedio de distribución gratuita y pagada. Cuánto cuesta la revista, más o menos cuánta distribución tienen por estado. Entonces, pues esta diligencia de certificar el padrón de medios de comunicación escrita de la Secretaría de Gobernación, pues es algo muy, muy recurrente también. Ahora, otro problema. Cuando se denuncian promocionales en televisión, pero en sistemas de cable, es decir, de paga, pues. Hay que recordar que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos no monitorea canales de televisión restringida, sino únicamente monitorea señales abiertas. Entonces, ¿qué pasa con toda la publicidad que se difunde a través de canales de televisión restringida? ¿Se va a quedar pues, en el limbo o sin sancionar? Pues aparentemente en un momento sí se quedaba porque al no poder acreditarse, al no poder generarse un testigo de grabación acerca de esta publicidad, pues se declaraba inexistente la infracción. Sin embargo, pues es muy recurrente también que las diligencias ya se hagan no directamente con la DEP, sino directamente con la concesionaria de televisión restringida. Sky, Dish, no recuerdo las otras, pero ahí ya los monitoreos no van con la institución, con el INE, sino van directamente con la concesionaria. Bueno. No sé si hasta aquí tengan alguna duda sobre la instrucción, las medidas cautelares, no sé, las impugnaciones de sus distintas fases, competencia, procedencia, porque ya ahorita ya todo lo que sigue pues ya es más práctico, más didáctico. Todo lo que les acabo de comentar son más criterios sobre la instrucción, que no es tanto, bueno, lo interesante pues es el fondo, ¿no? Resolver el asunto, los criterios, ¿no? No sé si hasta aquí alguien tenga
¿Alguna duda que quiera plantear? ¿Algún comentario? Bueno. Les voy a ir pasando unos videos relacionados con cada tipo de ilícito, ¿no? Que pues son, podemos decir, emblemáticos para saber cuándo sí se acredita y cuándo no. Este es un promocional en la elección de Coahuila en la etapa de intercampaña, en donde se denunció actos anticipados de campaña. Miguel Ángel Riquelme, hoy, en nombre de todos los terrenenses, te reconocemos como el peor alcalde que hemos tenido. Llenaste la ciudad de servicios públicos ineficientes. La pavimentación, el alumbrado y el drenaje están para llorar. En lugar de invertir en la seguridad de nuestras familias, construiste un teleférico millonario y todavía pretendes que los coahuilenses votemos por ti. Te la bañaste. Bravo, Riquelme. Bravo. Ahora sí ya se les cayó el teatrito. Con el partido Primero Coahuila, el cambio ya viene. Está original, ¿no? Miguel Ángel Riquelme, hoy, en nombre de todos los terrenenses, te reconocemos como el peor alcalde que hemos tenido. Llenaste la ciudad de servicios públicos ineficientes. La pavimentación, el alumbrado y el drenaje están para llorar. En lugar de invertir en la seguridad de nuestras familias, construiste un teleférico millonario y todavía pretendes que los coahuilenses votemos por ti. Te la bañaste. Bravo, Riquelme. Bravo. Ahora sí ya se les cayó el teatrito. Con el partido Primero Coahuila, el cambio ya viene. ¿Qué dicen? Hay un acto anticipado. Bueno, también se denunció calumnia. Podemos verlo también desde la óptica de la calumnia. Porque dicen que toda esta crítica realizada sobre los malos servicios, creo que mencionó el drenaje, la pavimentación y tal, pues no es un hecho real. Porque, bueno, no solo que es un hecho real, sino que el denunciante no probó que las calles estuvieran deterioradas en Coahuila o que los servicios primarios fueran de lo peor en Coahuila. Entonces, no sé, primero ¿acreditarían el acto anticipado de campaña? ¿No? Es intercampaña. Sí, porque están manifestando, obviamente, descalificando a uno y posicionándose como una opción al cambio. Sí, de hecho, salió fundado Miguel Ángel principalmente Riquelme, porque la hoy, crítica, en nombre de uno, todos los es terrenenses, te dirigida de reconocemos manera como el directa a Miguel peor Ángel alcalde que Riquelme. hemos tenido. Llenaste la ciudad de servicios públicos ineficientes. Eso El sigue siendo alumbrado crítica general. están para llorar. Sobre En la lugar de administración invertir en la pública. seguridad de Totalmente nuestras válido. familias, construiste un teleférico millonario y todavía... Aquí está el acto anticipado. ¿Todavía pretendes que los coahuilenses votemos por ti? Eso es un llamado a no votar por Miguel Ángel Riquelme, que era el candidato, que es el candidato del PRI, y a votar por el partido responsable de la pauta, que es un partido local, Partido Primero Coahuila. Pero esta es una referencia directa al proceso electoral, ¿no? Que todavía pretendes que los coahuilenses votemos por ti. Eso es algo que en intercampañas, pues ya sabemos que el tipo de publicidad que se puede difundir es de tipo genérico. ¿A qué me refiero con tipo genérico? A toda esta publicidad que difunda la ideología, los documentos básicos del partido, además de generar posicionamientos políticos sobre temas de interés general. Es decir, criticar pues de manera fuerte a una administración simplemente por un tema de interés general, como sería los servicios públicos, la pavimentación de las calles, pues es algo válido, aunque no hayan empezado las campañas. ¿Por qué? Porque realmente pues, fundar una crítica en base a temas de interés general, pues genera el debate. No un debate relacionado con las campañas para obtener el voto, sino para fomentar la participación de la gente y, como decimos siempre, fomentar una opinión pública libre e informada. Pero bueno. Ande.
Si este promocional no tiene esa frase, esto se hubiera liberado. O sea, hubiéramos dicho, esto no es un acto anticipado. Bueno, no lo decimos nosotros, yo estoy en la autoridad federal, pero... Ajá. Sí, bueno, hay que recordar que, aunque se oiga, no sé, no quiero decir absurdo, pero una palabra puede cambiar todo el sentido de un promocional. Y bueno, hemos llegado a ese, no sé qué tan bien o qué tanto favorezca a la democracia que lleguemos al punto en donde nos fijemos en palabras, en una palabra, para determinar la procedencia o no de una sanción por parte del Estado. No sé hasta qué punto sea bueno o no, pero el caso es que el sistema actual así funciona, ¿no? Pero bueno. Ese sería el ejemplo de lo que es, pues, algo explícito, ¿no? Bueno, algo que de manera directa se está presentando, es decir, desde un inicio te dan el todo y no de manera implícita, donde siempre te dan una parte y tú transitas de esa parte pues a otra, ¿no? Les voy a poner... Este igual es un promocional pautado para la etapa de intercampaña del proceso electoral del Estado de México. Está pautado por el PAN con una crítica al gobierno actual, que es el PRI. El Estado de México, un grupo de privilegiados lo ha convertido en un estado de emergencia. Mientras ellos se enriquecían, los lastimaron con su corrupción, inseguridad e impunidad. Llegó el momento de cambiarlos. Como en Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Aguascalientes, cada día somos más. Llegó el momento de los mexiquenses. Con nosotros unidos, la bola de gángsters sí se va. Recuperemos nuestro orgullo y tranquilidad. Vamos todos por el cambio. PAN, Estado de México. ¿Hay un acto anticipado o no? Voy. Los pongo otra vez. Al Estado de México, un grupo de privilegiados lo ha Si quieres lo vemos otra vez y luego ya vemos la... convertido en un estado de emergencia. Mientras ellos se enriquecían, los lastimaron con su corrupción, inseguridad e impunidad. Llegó el momento de cambiarlos. Como en Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Aguascalientes, cada día somos más. Llegó el momento de los mexiquenses. Con nosotros unidos, la bola de gángsters sí se va. Recuperemos nuestro orgullo y tranquilidad. Vamos todos por el cambio. PAN, Estado de México. Vale. ¿Quién más? Hay que decir porque lo importante del spot es que se está posicionando, ¿no? Válido. ¿Alguien más? Pero la palabra cambio aunado a... Ya. Es que, miren, el estudio de este asunto se partió de la idea de qué tan viable es mencionar la palabra cambio antes del inicio de un proceso electoral. Es decir, si yo soy la oposición y menciono la palabra cambio, implícitamente estoy tratando de restarte votos a ti para ganarlos yo, o simplemente aducir la palabra cambio es la consecuencia natural de cualquier proceso democrático y por ende hablar de cambios al ser la oposición pues sería muy desproporcionado prohibirte la utilización de esa frase. Lo que concluimos es que mencionar la palabra cambio pues no está prohibido, pero lo que sí está prohibido es decir... Al Estado de México, un grupo de privilegiados lo ha convertido en un estado de emergencia. Mientras ellos se enriquecían, los lastimaron con su corrupción, inseguridad e impunidad. Llegó el momento de cambiarlos. Como en Veracruz. Llegó el momento del cambio, cambiarlo, no sé bien cómo dice, pero inmediatamente que habla después de un cambio, empieza a señalar las 6 entidades en donde en el 2016 el PAN gana la gubernatura. Es decir,
la palabra cambio aunado con la referencia explícita de 6 elecciones donde ganó el PAN, eso es lo que actualiza un acto anticipado. Porque implícitamente, esto no es de manera explícita, sino implícita, está dando un mensaje al receptor del mensaje que si en Veracruz ya cambiaron del PRI al PAN, ¿por qué no en Coahuila? ¿Por qué no en el Estado de México? Es momento de cambiar del PRI al PAN, ¿no? Técnicamente, básicamente esa es como la construcción argumentativa que utilizamos para decir que implícitamente si hay un llamado de manera anticipada a votar en favor del PAN y en contra del partido en turno, que es el PRI. Pero pues que quede claro que utilizar la palabra cambio de manera aislada no pasa nada, ¿no? Porque les digo, cambiar pues es la consecuencia natural de cualquier proceso democrático. Ahora, estos están medios interesantes. Bueno. Los informes de labores. Pues como ya hemos comentado antes, pues en un informe de labores parte pues, del principio de rendición de cuentas, ¿no? Cualquier funcionario electo pues debe rendir cuentas a la ciudadanía de lo que hace al seno del Congreso o de lo que, pues, a lo que se dedica, ¿no? Para realizar este tipo de informes, pues el 242 establece cierto tipo de previsiones o restricciones que incluso ya son materia de una tesis, que no es jurisprudencia, que tiene por rubro informes de ejecución legislativa. Su contenido debe estar relacionado con la materialización del actuar público. Lo interesante está subrayado. Dice, el contenido de un informe debe estar relacionado con la materialización del actuar público, ya que aun cuando puedan comprender datos sobre programas, planes y proyectos atinentes a esa labor, deben relacionarse con las actividades desarrolladas durante el año que se informa, o bien ilustrar sobre los avances de la actuación pública en ese periodo en concreto. Básicamente diciendo, está prohibido posicionarse, personalizar, utilizar esta excepción del 134.8 para difundir pues, su imagen y sus virtudes personales con la ciudadanía, ¿no? Lo que tienes que difundir es lo que haces en tu trabajo. Y estuvo interesante porque el gobernador de Tamaulipas difunde su informe de gobierno y para efecto de darle difusión genera estos promocionales. Consolidemos juntos este gran proyecto que nos incluye a todos. Hagámoslo con la energía que nos mueve, con la esperanza que nos alienta, con el deseo que nos impulsa. Sigamos haciendo más grande y más fuerte a Tamaulipas. Quinto informe de gobierno, Egidio Torre Cantú. Vamos a otro accidente vehicular que se registró en la capital tamaulipeca. Ahí se encuentra... Esto es un informe, bueno, es un mensaje para difundir un informe de labores válido. ¿Qué dice? Materializa, ese spot materializa el actuar público. Es decir, de esos 30 segundos yo puedo saber qué es lo que hizo el gobernador en su quinto año de gobierno. ¿Por qué? Pues porque no dice nada, ¿no? Bueno, se oye muy bonito hablar sobre la esperanza y que todos juntos vamos a trabajar parejo, pero los 13 días que te da la ley no es para que pues, nos des una retórica sobre lo que consideras la vida, sí, ¿no? Sino para que le digas a la ciudadanía qué hiciste ese año. O sea, lo que yo voy con este criterio, yo no le quiero decir a los gobernadores ni a los servidores públicos cómo confeccionar sus promocionales, sino que les quiero decir que establezcan un mínimo de requisitos para cumplir con este parámetro como de validez, ¿no? Se los voy a poner otra vez para... Consolidemos juntos este gran proyecto que nos incluye a todos. Hagámoslo con la energía que nos mueve,
con la esperanza que nos alienta, con el deseo que nos impulsa. Sigamos haciendo más grande y más fuerte a Tamaulipas. Quinto informe de gobierno. Egidio Torre Cantú. Vamos a otro Ahora, este promocional también venía denunciado. Esta hermosa tierra que orgullosamente llamamos Tamaulipas, la hemos construido con trabajo, esfuerzo y dedicación. Muchas generaciones de mujeres y hombres fuertes. En esta bella tierra dan fruto nuestros sueños y se convierten en realidad nuestros proyectos. Nuestro estado es grande porque entre todos lo hemos construido. Por Tamaulipas, todo. Todos por Tamaulipas. Quinto informe de gobierno. Egidio Torre Cantú. Este promocional seguirá la misma suerte. Pero nada más está anunciando el informe, no hay del informe. Ok, es válido. ¿Alguien más? Están perfectamente identificados los elementos y si aparte esto fue difundido los tiempos previstos por la legislación, bueno, se hace una promoción en la cual existe una excepción del 134 para la promoción personalizada. No tiene elementos de acciones concretas, quizás no, tampoco en 30 segundos los podría hacer, si tienes son incapaces de hacerlo en 6 años, pero existe ahí perfectamente identificados los elementos del informe. ¿Alguien más quiere participar? Pues efectivamente, en base, tomando la literalidad de la tesis, dicen que la materialización del actuar público no se da simplemente, bueno, únicamente cuando se detallan programas, planes y proyectos atinentes, sino también cuando se ilustra los avances de una actuación pública. Y en el criterio establecido se hizo una distinción entre un promocional y otro. En este sí se estableció que, como se ilustra por ahí un hospital, creo, y después una nave industrial, pues eso ilustra los avances en materia pues, de salud, de empleo. Entonces, no sé si logré realizar la diferencia entre uno y otro. Pero es muy válido lo que dice el magistrado, que incluso María Marván ha sido como su punto de crítica siempre. La espotización es algo que no beneficia ni auspicia la calidad de la democracia. ¿Por qué? Porque en 30 segundos de promocionales los partidos políticos pasaron de ofertar política a vendernos comercialmente como un partido, como un producto, ¿no? Parece que te están vendiendo una Coca-Cola, parece que te están invitando de una manera, de una forma tratando de conmoverte, ¿no? En vez de que utilicen esos 30 segundos, pues realmente para señalar sus ideas, sus ofertas, sus promesas. Sí, ya no estamos hablando de campaña política, sino de marketing, ¿no? Sí, ya es un marketing político totalmente. Pero bueno, incluso en un artículo que ella escribió, ella propone pasar de la espotización de 30 segundos a no solo incrementarlo a 1 minuto los promocionales, para darles un espacio más considerable para hacer realmente una oferta política, sino también pasar a los mini cápsulas, no sé si las denomina así, pero lo que se refiere son unas mini cápsulas de 5 minutos, que durante la campaña un partido político en 5 minutos pueda realizar toda su oferta política. Que bueno, es una propuesta válida y que me parece, pues a lo mejor serviría más que promocionales, y no solo promocionales de 30 segundos, sino promocionales de 30 segundos encadenados. Es decir, pasas de 30 segundos de un promocional del PRI, pasas a los del PRD y así. Que eso pues, genera pues, un hartazgo a la audiencia de recibir tanto mensaje así, ¿no? Aparte, bueno, se está partiendo de la idea de que hay la disponibilidad de ver el informe por cualquier otra vía, ¿no? O sea, ahí a lo mejor lo que se pudiera hacer es decir al público o informar en dónde se puede
Ya como para complementar lo que se está tratando de decir, ¿no? Sí, sí, es viable. Bueno, este tema ya me lo ganó el magistrado, entonces... El narcotráfico quiere entrar a Baja California Sur por medio del PAN. Yo, jefe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Fíjate que el esposo de mi cuñada, la hermana de mi vieja, fueron detenidos por temas de narco en San Diego, con 6 toneladas de marihuana. Entonces, pues esta madre va a reventar, cabrón. No votes por estos criminales. 6 kilos por mes. ¿Sí? ¿Sabes, cabrón? ¿Qué te compromete después? Evitemos que Baja Sur sea un nido del narcotráfico. Vota joven, vota PRI. El narcotráfico quiere entrar a Baja California Sur por medio del PAN. Yo, jefe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Fíjate que el esposo de mi cuñada, la hermana de mi vieja, fueron detenidos por temas de narco en San Diego, con 6 toneladas de marihuana. Entonces, pues esta madre va a reventar, cabrón. No votes por estos criminales. 6 kilos por mes. ¿Sí? ¿Sabes, cabrón? ¿Qué te compromete después? Evitemos que Baja Sur sea un nido del narcotráfico. Vota joven, vota PRI. Bueno, como les dije, este tema ya me lo ganó el magistrado. Obviamente está relacionado con el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, ¿no? Hemos considerado que constituye un ilícito y un uso indebido de la prerrogativa constitucional el hecho de que se incluya a la oferta política una comunicación privada que se obtuvo de manera ilegal. Y pues como lo decía el magistrado, la teoría del árbol, él dijo del árbol prohibido, pero la verdad es el árbol envenenado, ahí se equivocó el magistrado. Pues todas las pruebas obtenidas a partir de la violación a un derecho fundamental, pues devienen también inconstitucionales, ¿no? Salvo los casos de excepción que lo estableció el magistrado en la tesis que leyó en su exposición, cuando es que se atenúa esa ilegalidad, ¿no? Bueno, ahí... Los sonorenses piden a Claudia Pavlovich que aclare los señalamientos dados a conocer por el medio Reporte Índigo, que refieren que la candidata del PRI supuestamente le pidió a un empresario parte del dinero que recibió en apoyos federales. Oye, Luis Carlos, fíjate que te hablo porque me habló el comisionado. A ver, Carlos, ¿quiénes son? Carlos Gallegos. Bueno, pues para que Carlos se ponga guapo, porque ahorita me acaba de avisar que ya le depositaron el apoyo de 7,5 millones. ¿Así es como financias tu campaña, Claudia? Ya. ¿Ustedes qué opinan? Este tipo de conversaciones, en teoría privadas, pero de evidente interés público, deberían de estar en la presencia de todos los ciudadanos, de todos los que vamos a votar. ¿O deberíamos de anteponer los derechos fundamentales? Pero con Sí. con ese tipo de spots y de situaciones que se dan, me imagino que en la tele los pueden controlar, pero una vez que lleguen a las redes ahí ya no pueden hacer absolutamente nada y de todas maneras generan el impacto, ¿no? Que desea el partido político. ¿A qué te refieres? ¿A que en tele sí podemos decretar medidas cautelares y en...? Internet, ajá, es mi pregunta muy bien. ¿En Internet queda sin sancionarse? Pues no queda sin sancionarse, pero pues retomando el tema de redes sociales, como les decía en la mañana, hemos distinguido entre lo que es publicidad y difusión espontánea y lo que es una difusión pagada o una difusión promocionada. Cuando es promocionada es cuando se puede analizar su legalidad o no. Pero mientras sea una difusión espontánea, se favorece la libertad de expresión por el hecho de que las redes sociales no existe ninguna ley que las regule o las restrinja. Por lo tanto, ante la dualidad de opciones, pues debemos de favorecer siempre pues, la libertad. Pero, a ver, yo también estoy de tu posición que estos temas pues se prestan mucho para el debate, ¿no? Porque, pues, bueno, alguien me podría decir, no, pues las redes sociales, pues a lo mejor somos pocos los que accedemos a las redes sociales en comparación a la totalidad. Pero no, pues
a mi parecer, el Bronco gana a través de las redes sociales. Kumamoto. Y eso, pues, simplemente es como el inicio, ¿no? Entonces va a llegar un momento donde alguien se va a tener que pronunciar al respecto, pero bueno, ya. Y también con los avances de la tecnología, ¿quién te asegura que es real? ¿Qué? ¿Mande? ¿Qué? ¿Quién te asegura que es real con los avances de la tecnología? Ah, que la conversación no está manipulada. Sí, bueno, ese es otro problema. Sí, y ahorita pues es facilísimo manipular cualquier cosa, cualquier imagen, cualquier video. Pues como estos asuntos son de 2015, todavía caminamos en el sentido de decir que como es una comunicación privada obtenida de manera ilegal, por lo tanto el spot también deviene ilegal y por lo tanto es acreedor una sanción. Pero en ese lapso es cuando se publica la tesis de la atenuación de la prueba ilícita de la Suprema Corte de Justicia, en donde establece pues, los 4 supuestos en donde la prueba derivada, que no es la prueba principal es la ilícita, la prueba derivada es la que deriva de esa prueba ilícita y que en teoría, bajo la teoría del árbol envenenado, pues también el fruto resulta envenenado, pues ahí esa tesis dice que no siempre resulta envenenado. Entonces, pero a ver, los partidos políticos ya ni meten conversaciones privadas, porque a lo mejor yo digo que se quedaron en la idea de que va a estar prohibido y se lo van a bajar y pues bueno, van a perder no más tiempo, ¿no? Y espacios. Pero bueno, creo que alguien iba a participar cuando les pregunté qué opinaban, si creen que este tipo de conversaciones en donde aparentemente se está manifestando pues un plano de ilegalidad, si deberían de estar presentes en la comunicación política, a efecto de que todos nosotros como ciudadanos pues podamos recibirla y a partir de esa información razonar nuestro voto, ¿no? O si debemos de privilegiar los derechos humanos, ¿no? Es que tienes que privilegiar el derecho a la presunción de inocencia en este caso. Tienes 2 derechos que pugnan ahí, tienes que hacer una ponderación. Cuando haces la ponderación y haciendo el análisis pues, de intervención de un derecho sobre otro, en cuanto a la presunción de inocencia interviene completamente, o sea, lo dejas, eres una persona que está en intervención y ahorita mencionaban el tema del avance tecnológico. Me viene a la mente que 2 años o 1 año después de que se muere Michael Jackson, sacan una canción de Michael Jackson con voz de Michael Jackson, o sea, es increíble cómo puedes manipular la voz, incluso una persona que no se encuentra ahorita, imagínate lo que sí podrías hacer con personas que están vivas. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues cambiando de tema, no sé si alguien más quiere opinar, pues pasaríamos a los temas de inequidad en el acceso a radio y TV en las precampañas. Hay que recordar que los partidos políticos, al ser entes públicos, pues están obligados a cumplir con estos principios rectores del proceso electoral, no solo hacia el proceso en general, sino hacia adentro, hacia sus procesos internos. Es decir, la equidad no solo es para el proceso electoral, sino también para el proceso interno de selección de candidatos. Hay un caso muy particular en el Estado de México donde se pautaron estos 2 promocionales. Se los voy a poner seguidos. La maestra Delfina es profesora de primaria, fue presidenta municipal de Texcoco, hizo una buena labor, luego fue diputada federal, ganó de mayoría y fue de las únicas que votó en contra del gasolinazo. Para que el Estado de México deje de ser uno de los estados más corruptos, nosotros seguiremos practicando la honestidad. Con la maestra Delfina, el Estado de México tiene esperanza. Morena, la esperanza de México. ¿Qué es esto? Un promocional de precampaña de la precandidata Delfina. En ese proceso interno, no hubo precandidatura única, sino también se registró
otra señora que se llama América Cruz. Es claro que no todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos, sin distinción de partidos. Tenemos que buscar la unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México. Morena, la esperanza de México. Bueno, como les comentaba, en este asunto se denuncia la inequidad en el acceso a radio y televisión en el proceso de selección interna de candidato a gobernador de Morena en el Estado de México. Cuando contesta la denuncia, Morena dice, no hay inequidad. ¿Por qué? Porque yo efectivamente le di espacios a mis dos precandidatas. Y además te vengo a ofrecer como prueba un escrito de mi precandidata América Rivera, en donde ella quiere acceder a la pauta únicamente a través de un cintillo y de una, pues no sé, imagen conclusiva, que es esta. Entonces yo no estoy violando la ley, porque, como les digo, yo le estoy dando espacios a las dos. A una se la di de manera presencial y de manera activa, y a otra se la di a través de un cintillo. Pero lo cierto es que a las dos le di. Y como también existe el principio de autodeterminación y de no autoconfeccionar, sino de una libertad para confeccionar los promocionales, pues tú no me puedes obligar ni decir cómo confeccionarlos, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Sí hubo una inequidad? Claro que sí. Es evidente, ¿no? Sí, pero bueno, sí es un asunto que, una de las ponencias de la sala especializada creía que era demasiado invasivo decirle a los partidos políticos cómo debían confeccionar sus promocionales. Y más que todo porque para ellos, evidentemente, que un cintillo y esta última imagen pues era suficiente para acreditar una equidad. Lo impugnó pues otro partido político, no recuerdo cuál, pero ¿por qué nada más? ¿Sí? Pues es que partimos de la idea de que cualquier persona puede promover un procedimiento especial sancionador y no es tanto que requiera un interés jurídico sobre el asunto, ¿no? Porque en ese supuesto pues nada más procedería si es un militante o si es la precandidata propiamente, ¿no? No creo que es. En Coahuila hubo un caso similar, sin embargo, había de todos los promocionales, no sé, al PAN, en su proceso interno para precampañas les dieron 200 spots. Y lo que hizo el PAN fue darle los 200 spots a un solo de sus precandidatos. Es decir, no había precandidato único, sino se registraron dos precandidatos, pero le daban los 200, la totalidad de sus espacios a uno. Y el otro presenta un escrito de renuncia a la pauta. Dice, mediante este escrito y por lo que a mis intereses convienen, yo vengo a renunciar a los tiempos que me corresponden durante la etapa de precampaña. Y obviamente diciendo, bueno, esta es una excepción a la regla. O sea, si yo ya renuncié, pues debes de tomar como válida mi renuncia y por lo tanto decretar que no hubo una infracción. Y obviamente le dijimos, a ver, las pautas no son del candidato, la pauta es del partido político. Es decir, la responsabilidad de distribuir los espacios de manera equitativa corresponde al partido político y el hecho de que tú hayas renunciado, pues el partido político no significa que debió haber tomado como válida esa renuncia, ¿no? Esto pasa, pues es muy recurrente porque pues, los partidos políticos siempre pues, hacen esta simulación de un proceso interno con tal de acceder a radio y televisión. Pero ¿por qué creen que todavía prima este criterio de que los precandidatos únicos no tienen derecho a acceder a radio y televisión? Sin embargo, desde 2016, la sala especializada ya liberó ese asunto y dijo que sí, que los precandidatos únicos sí tienen derecho a acceder a la pauta mientras
obviamente, en precampaña, mientras su mensaje vaya dirigido a la militancia y no implique un acto anticipado de campaña. Porque, pues bueno, es demasiado excesivo decirle, o sea, permitir que un partido, si tenga un proceso interno y que estén todo el día en la televisión, mientras que otro partido, simplemente porque no tiene un proceso interno, pedirle que se guarde el mes que duran las precampañas. No es muy equitativo, ¿no? Bueno, los siguientes asuntos tienen que ver con el derecho que tienen los dirigentes nacionales de partidos políticos de acceder a la pauta de los partidos políticos. En principio, no hay alguna reglamentación o una disposición de ni jurisprudencia que establezca si existe un límite o no al acceso de radio y televisión por parte de los dirigentes. Entonces, pues como hemos visto, pues tanto Ricardo Anaya como Andrés Manuel López Obrador, como el presidente del PRD ha cambiado varias veces, que ya no sé quién es, y así acceden, pero lo que se viene quejando siempre en los otros partidos políticos es que este spot tiene alrededor de 30,000 impactos. Es decir, pues sí, los dirigentes nacionales se la viven en la pauta ordinaria de los partidos políticos, lo cual para muchos partidos políticos adversarios pues creen que constituye pues, un uso indebido de la pauta, un fraude a la ley propiamente y simplemente un posicionamiento de cara a 2018, ¿no? La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. También nos va a alcanzar para que todos los jóvenes, 2.600.000 jóvenes, tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Son tiempos de esperanza. Morena, la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Aquí les voy a hacer dos preguntas. Una, ¿qué tan válido es el acceso de un dirigente nacional de manera, pues no lo voy a dejar de decir, de manera excesiva a la pauta ordinaria de un partido político? ¿Y qué tan válidas son esas expresiones emitidas en el contexto de las intercampañas que se desarrollaron en estos 3 procesos electorales? Porque promocional se difundió a nivel nacional. La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. También nos va a alcanzar para que todos los jóvenes, 2.600.000 jóvenes, tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Son tiempos de esperanza. Morena, la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. ¿Es su punto de vista? ¿Alguien más? Ajá. ¿Mande? Ok. ¿Alguien más? Ah, bueno, pero eso ya sería en el 2018, me supongo que te refieres. Okay. Bueno, en principio, no existe en la legislación alguna disposición que prohíba la aparición de los dirigentes nacionales, sino que la interpretación de la sala especializada es, pues basta abrir los estatutos de cualquier partido político para irnos a la cuestión de los dirigentes y saber que su función principal, ¿qué es? Pues representar al partido político. Y representar al partido político implica representar su ideología, su plataforma, pues no electoral, evidentemente, bueno, electoral en su momento, su plataforma política, su ideología, sus cuestiones, sus programas,
El caso es que, bueno, este asunto fue muy discutido. La por fórmula está en lo acabar que dice con la mi corrupción compañero. y con los privilegios en el gobierno. Ahí está haciendo básicamente como, no quiero decir una propuesta porque no lo es, pero sí es una crítica de lo que ideológicamente considera y siempre ha considerado Morena, ¿no? Que la corrupción es parte de lo que ha, pues, mantenido a México en cierto estado, ¿no? De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas. El problema que tuvo la sala, en las discusiones, era cuando realiza esta aseveración Andrés Manuel. Cuando dice, vamos a ahorrar y nos va a alcanzar. No sé en qué momento, obviamente no lo dice, pero pues en esta materia no todo es explícito, sino las cuestiones también pueden ser implícitas. Dice, nos va a alcanzar, entre otras cosas, para darle trabajo a tantos jóvenes y para la pensión de los adultos mayores, ¿no? Para garantizar la pensión de los adultos mayores. Entonces, pues sí, mucha gente en el tribunal, incluso algunas ponencias, sostenían que esto, pues ya no es una crítica, ya no es un material genérico que representa la ideología del partido, sus documentos básicos, sino que ya representa propiamente un posicionamiento de manera electoral que, al haber sido transmitido durante la intercampaña de la elección a gobernador en el Estado de México, Coahuila y ¿cuál me falta? Y Nayarit, pues implica un acto anticipado de campaña respecto de esa elección. Y pues en el fondo, la verdad, salió por unanimidad, aunque sí se debatió mucho, pero consideraron los magistrados que esto no se constituía un acto anticipado de campaña, porque pues decían, no hay una referencia directa a los procesos electorales ni a la jornada electoral que van a celebrar cada uno de estos procesos, y señalar que vamos a ahorrar en ciertas cosas y la vamos a utilizar en otras es simplemente una propuesta, no una propuesta, sino una visión ideológica de cómo se debe distribuir el gasto público, que no implica un posicionamiento político electoral, más bien. Entonces sí, está muy debatido, créanme que nos podemos sentar aquí a decir mil cosas y nunca vamos a acabar. Pero no, no fue impugnado. Es más, de todos los spots de Andrés Manuel, nunca hemos bajado uno. O sea, nunca hemos sancionado uno más que el del avión presidencial. No sé si recuerdan aquel spot en donde dice, en 2018 lo vamos a vender. Ahí sí le dijimos, a ver, cuate, ¿por qué necesidad de mencionar 2018? Si hubieras dicho, hay que venderlo, o con la lana esta podríamos hacer otras cosas, pues a lo mejor y hubiéramos liberado el discurso, ¿no? Pero la mención directa de 2018, pues hace referencia a un proceso electoral. Sí. Bueno, este es ahora de Ricardo Anaya. Regresó el PRI y México no va por el camino correcto. La economía va mal, la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN, sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede, ya verás. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. ¿Cómo lo ven? Regresó el PRI y México no va por el camino correcto. La economía va mal, la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN, sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede, ya verás. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Igual creo que se sigue transmitiendo desde la intercampaña de los procesos electorales de gobernador
Este tiene incluso más de, no sé, unos 30,000 impactos. Tiene mucho en el aire este promocional. Lo que les iba a preguntar es, ¿cómo ven esas referencias a otros, bueno, no partidos políticos, sino a otros dirigentes? O sea, dice el PRI, ¿qué dice? El PRI en definitiva se tiene que ir. Andrés Manuel tampoco es opción, porque es un peligro para México. Yo creo que iba a ir hasta cierto punto porque empieza a hablar sobre una administración de origen de un partido político, en este caso el PRI, y al momento de atacar ya a la persona después de un futuro incierto, como puede ser López Obrador, para otro proceso electoral, ya desmerita la opción. Ajá, y se está atribuyendo como partido, como persona o partido. Ya. ¿Alguien más? Bueno, pues en este asunto también dijimos que no hay ilícito, no propiamente de promoción personalizada, porque hay que recordar que el 134.8 es un artículo dirigido a servidores públicos y pues Ricardo Anaya no es servidor público, es dirigente nacional, por lo tanto no está en el supuesto, en la hipótesis normativa del 134.8, pero sí se le denunció por actos anticipados en las elecciones locales. Entonces, de igual forma, el criterio fue, si no hay una referencia a los procesos electorales de manera directa o de manera implícita, a los 3 que están en curso, a su jornada electoral o pues no implica. Y, por lo tanto, el mensaje que está dando se debe considerar como un mensaje genérico. Sí. ¿Pero quién lo impugna? Ahí lo impugna, pues no sé, el representante del PRI en Coahuila. Sí, yo sé que están en... ¿Mande? Ahí está personalizando y no debe ser que se haga campaña demeritando a otras personas. Sí, pues es que ese es el tema, que es válido demeritar a otros partidos políticos y a otros dirigentes nacionales en pauta ordinaria o de intercampaña, pues es cuestionable, ¿no? Pero bueno, ya son las 7:20. Es que yo sigo con el horario de México. La verdad, pues no los quiero mantener más tiempo. Mañana tenemos, creo que desde las 10 hasta las 2. Si quieren, mañana nos vemos, seguimos viendo más videos, pasamos a la individualización de la sanción, que la verdad no me voy a tomar mucho, lo voy a hacer más práctico, criterios, tal. Y pues bien, pues muchas gracias por venir y por su atención.